Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un cerdo, donde mi misión es hacerme fuerte para salir a buscar a mi madre que fue secuestrada, pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Querida madre, tengo mucho sueño, ¿puedo ir a dormir? Bueno mami, te quiero mucho. Luego de ahí me fui a dormir sin saber lo que se vendría. Al despertar no vi a mi madre, por lo que salí a buscarla. Mami, mami, ¿dónde estás, mami? Cuando salí de la casa vi que estaba en llamas la zona y no había rastro de mi madre, por lo que hablé con la señora vaca. Hola señora vaca, ¿has visto a mi mami? No la veo en ninguna parte. Al escuchar esas palabras, decidí que comenzaría mi viaje para hacerme fuerte, por lo que comenzaría el primer día a conseguir madera. Después minaría roca para crear mis primeras herramientas. Ahora tendría que salir en busca de comida, donde llegaría a una aldea, así que fui directo en busca de la comida, ya que necesitaba comer. En el día 2 también agarraría los cofres de la aldea, también el cultivo, ya que lo necesitaría para más adelante. Después me fui a minar carbón y hierro para crearme mi primera armadura para la aventura. En el día 3 ya sería un cerdito adulto. Luego me pondría a talar muchos árboles para comenzar a crear mi casa, ya que necesitaba un hogar donde vivir. En el día 4 comenzaría a limpiar la zona donde irá ubicado mi hogar. Tuve que hacer muchos arreglos, por lo que este día me lo pasaría arreglando la zona. En el día 5 ya estaría todo arreglado. Ahora solo me quedaba comenzar a construir mi hogar. Del día 5 al día 10 estaría construyendo mi hogar. Lo dejo en cámara rápida para que no se te haga aburrido. En el día 11 fui a minar hierro, oro, diamante y demás, ya que era importante tenerlos. Todo esto lo hice del día 11 al 20, lo pondré en cámara rápida para que sea más rápido. En el día 21 guardaría todos los minerales, también crearía las librerías y un yunque, para después armar la mesa de encantamiento con las librerías y así tener el nivel de encantamiento nivel 30. Luego me pondría a encantar toda la armadura para mejorarla un poco. En el día 22 construiría el portal al Nether para ir en busca de algunos tesoros o otras cosas. Una vez en el Nether tendría que buscar la fortaleza o otra cosa. Lo único que vi era pura lava, pero al fondo se miraba una fortaleza de piglin. Entonces me puse a construir un puente para llegar hacia allá. Una vez que construí el puente ahora tendría que explorar la fortaleza. Lo único que me la pasaría haciendo es explorar y agarrar todos los cofres, donde me llevaría buenos tesoros, ya que la fortaleza siempre da buenas cosas. Después me fui a buscar la fortaleza de los Blaze, pero no encontré nada. Día 24 estaría guardando todo. Bueno, llegó el momento de salir a investigar para buscar pistas que me lleven donde mi madre. Esta travesía de exploración me tomaría del día 24 al 30, donde me la pasaría pasando en muchas zonas, viendo qué pista encontrar, por lo que pasé por nuevos territorios, hasta que en el día 30 me encontraría esta fortaleza de tierra con un guardián. Sin pensar en las consecuencias,
consecuencia me fui hacia el guardián. Alto ahí, intruso. ¿Cómo te atreves a pisar mis tierras? Vienes a robarme mi tesoro como todos, pero serás aplastado. No vengo por tu tesoro, solo ando buscando a mi madre, pero si no me dejarás ir, me enfrentaré a ti. Es la mentira más grande que he oído. Basta de hablar, que comience tu castigo. Y así comenzaría mi primer batalla contra este guardián de arena. Sabía que no estaba preparado para luchar, pero no me rendiría, ya que tengo que encontrar a mi madre primero, y no caería aquí, por lo que luché con todas mis fuerzas contra este monstruo para no perder. Luchamos y fui agarrando experiencia en combate, por lo que fue bueno. Al final lo lograría derrotar. Después de derrotarlo fui a investigar su fortaleza, donde encontraría este extraño cofre. Dentro contenía un collar y un medallón de Certito, que al agarrarlo pasaría algo extraordinario. Sentía que los dos objetos me daban poder. Al final me convertiría en un guerrero cerdo que estaba encerrado. En el día 31 guardaría todo lo que conseguí. También volvería al Ner para minar mucho cuarzo y así conseguir mucha experiencia. Todo esto me tomaría del día 31 al 40. Lo dejaré en cámara rápida para que no se haga aburrido. En el día 41 guardaría todo el cuarzo que conseguí. Después me pondré a expandir la zona para comenzar a crear mi granja de comida. También minaría mucha piedra ese mismo día. En el día 42 comenzaría a construir la granja de comida hasta el día 44, ya que necesitaba tener mucha comida, no solo para comer, sino también para las zanahorias doradas que servirían para las batallas. En el día 45 crearía 2 arcos para encantarlos, también encantaría un pico de diamante. También volvería del día 45 al 54 a la mina para ir a minar mucho diamante y otros minerales, ya que lo necesitaba para las siguientes batallas que tendría, porque los enemigos no eran nada fácil y con una armadura de hierro me derrotarían fácil. En el día 55 ya guardaría todos los minerales que conseguí en esos días. Luego crearía una armadura de diamante para estar más fuerte y también una espada de amatista. También me pondría a encantar la espada y toda la armadura de diamante para darle más resistencia. Después me fui a investigar unos días del día 55 al 64 para seguir en busca de pistas sobre dónde podría estar mi madre, por lo que fui a explorar otras zonas porque esa era mi misión, encontrar a mi madre y salvarla. Tenía mucha esperanza por encontrarla, pero no me rendiría. En el día 64 llegaría a una aldea en llamas donde había una especie de bestia oscura y recordé lo que me dijo la vaca. Es mi día de suerte, un cerdito y este será para mí, ya que mi jefe se quedó con todos los demás, pero el tonto aún no se los ha comido. Entonces era la pista que estaba buscando. Dime dónde está tu jefe o prepárate para ser destruido. Dime dónde está mi madre. Tu madre está viva. Si logras derrotarme podrás encontrar a mi jefe en unos días de viaje, ya que está lejos, en una cueva cerca de una aldea. Lo que él no sabía es que yo podía transformarme y aumentar mi poder. Y así comenzaría mi segunda batalla contra uno de los secuestradores de mi madre. Me motivé demasiado al sentir que mis viajes dieron fruto y que estaba cerca de encontrarla, por lo que no me daría por vencido en esta batalla hasta derrotarlo. Pero antes de ir por su jefe tenía que mejorar mi armadura porque no sería fácil derrotarlo. Al final pude ganarle a su cómplice. Inmediatamente volví a mi casa. En el día 65 ya estaría de regreso en mi casa. Después me pondré a arreglar la zona del portal del Ner para decorarlo más bonito. Todo esto me tomaría del día 65 al 74, ya que la decoración me iba a tomar demasiado tiempo y materiales, pero quedaría muy guapo la decoración. Espero lo disfrutes.
Después de terminar la decoración del portal del Nether, entré de nuevo al portal para ir en busca de Netherita para mejorar mi armadura de diamante y prepararme para la batalla final. Lo haría del día 74 al 84, ya que necesitaba bastante escombros ancestrales para ir preparado para la batalla, por lo que me la pasaría estos días buscando. En el día 85 guardaría todo lo que conseguí, luego de cocinar los escombros crearía los lingotes de Netherita, después mejoraría la armadura de diamante a Netherita y así estar más fuerte para la batalla final. También me pondría a decorar la casa hasta el día 88 y dejarla un poco más bonita. También me pondría a cosechar todo en el día 88 y volvería a cultivar. Finalmente en el día 90 al 99 saldría en un viaje largo para ir en busca de mi madre y salvarla, antes de que fuera tarde, pero iba preparado con todo mejorado, así que no me rendiría hasta encontrarla. Todos estos días me lo pasaría viajando en nuevos biomas y otras cosas más, hasta que en el día 99 encontraría la cueva que me dijo su cómplice que él estaría. No creas que no sabía que vendrías. Estaba esperándote, por eso no he comido aún a nadie, porque me falta el postre, y ese eres tú. ¿Postre? Perdón, pero te quedarás con hambre, porque me llevaré a todos los que tienes secuestrado y salvaré a mi madre, cueste lo que cueste. Inténtalo si puedes. Nadie ha podido derrotarme, pero veo que no eres un cerdo normal. Comienza la hora del festín. Y así comenzaría finalmente la batalla final contra Clary Beats, la bestia que se llevó a mi madre, y no me daría por vencido hasta ver a mi madre libre de esa celda, y a todos los que se llevó les devolvería su libertad. Por eso usé todo mi poder para enfrentarme a él, porque no sería fácil, pero yo también vine preparado y vine más fuerte de lo que era antes, así que lo derrotaría para que nunca volviera a hacer daño a nadie. Después de luchar y luchar, pude derrotarlo. Después sacaría a mi madre de esa celda y a todos los demás. Querida madre, logré encontrarte, ya estás a salvo. Lo sé, madre, y por eso estoy aquí salvándote. Vámonos de aquí, síganme todos, volveremos a nuestro hogar. ¡Hurra! Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, chao chao. ¡Miau!